Mandamos un saludo a don Leonardo, como siempre, ahí en Quimbilá, ahí en la fábrica de ropa típica regional y además que tiene un gran surtido de insumos allá en Quimbilá, en el Milagro de Dios, al ladito de la presidencia municipal. Por favor, vaya usted, compare, vea qué calidad, precios. Mire nada más qué surtido tiene don Leonardo. La calidad empieza desde sus fabricantes. Por eso si en hipiles, blusas, batas, ternos, fustanes o suéteres estás pensando, piensa en el Milagro de Dios. Tenemos toda clase de ropa típica confeccionada a máquina y a mano con los mejores precios de fábrica. Te esperamos en Quimbilá, Yucatán, calle 20, número 49. Contáctanos al teléfono 988-1033-817. Don Leonardo te espera con gusto para atenderte. El Milagro de Dios. Bueno, y que gracias por seguir con nosotros. Vamos a compartir este tema porque está excelente para que tengamos instrumentos en nuestra vida de ayuda y poder también ayudar a otros a tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Dijo usted algo muy importante, que esto ataque, nos pensamos que quizá nada más la gente de escasos recursos o que no tiene un trabajo. Hay gente que lo tiene supuestamente todo, o sea, puede tener propiedades, un trabajo, una economía, pero puede haber un vacío en su interior, ¿no? Puede haber soledad o puede haber alguna situación que haga caer en depresión. Así es, como bien dijimos hace unos momentos, no es solamente un factor que puede determinar que una persona caiga en depresión, sino son varios los factores, como ya vimos algunos, la pérdida de un trabajo, la pérdida de un ser querido, también los problemas que pudieran tener de la vida cotidiana, son varios los factores. Una enfermedad que muchas veces uno va al médico y el diagnóstico del médico de pronto te dice que la enfermedad es incurable o que es una enfermedad crónica o que es una enfermedad degenerativa. Entonces la persona puede en ese momento caer o pensar que ya no tiene el remedio para su salud o que ya no hay una cura para su salud y en ese momento puede empezar a caer en un cuadro depresivo. Por lo tanto, ¿verdad? Vemos que no solamente es un factor, sino son varios los factores que pueden afectar la vida y como ya vimos, no solamente de un sector social, sino en todos los estratos sociales puede haber personas que estén en depresión. Porque incluso puede ser grandes empresarios que de momento, ¿no?, la situación se mueva y sus grandes empresas se vayan en su economía bajando y como son grandes cantidades que manejan, pues sus problemas son mayores, ¿no? Así es. Entonces pueden también caer ellos. Pero vemos que en todo hay soluciones, ¿no? Hay soluciones, a veces lo importante es no quedarnos en que ya está, hasta aquí llegamos. Así es, eso es lo importante, ¿verdad? No pensar que ya no hay ninguna puerta que se pueda abrir, porque precisamente Dios siempre tiene puertas abiertas, Dios siempre está esperando a la persona de cualquier nivel social, de cualquier estrato económico, está esperando a las personas que tengan en su corazón, ¿verdad?, esa esperanza de que Dios puede obrar en su vida. Pues es tan importante creer y confiar en Dios, ¿verdad? Y no todo lo contrario, no tener en quién confiar, porque precisamente si uno no encuentra la solución a su problema es cuando empieza la depresión. Y a veces uno puede pensar es una depresión clínica, solamente el médico puede hacer algo, pero en realidad para Dios, dice la palabra, no hay nada imposible y Él es el último quien da la palabra, es el que puede decir conforme a las escrituras, ¿verdad?, con su poder y su palabra, sé sano y la persona será sana para la gloria de Dios. Así que es muy importante, ¿verdad?, que utilizar las herramientas que Dios ha instaurado, pero consideremos siempre que Él es el supremo. Entonces, y con con esa esperanza, con esas opciones, podemos ayudar a mucha gente que tome decisiones completamente equivocadas, que como usted dice, desafortunadamente, algunos hasta la vida, dice ya no la quiero, ya no sirvo, y empiezan a pensar de una cosita
aquí no me quieren, aquí tampoco, no les sirvo, ya no sirvo para nada, o hice esto, o hice aquello tan terrible, ya no voy a poder reponerme erróneamente. Y algo que es ellos mismos lo van haciendo más grande en su pensamiento. Así es, y también pues no frustrarnos, porque la palabra del Señor dice que debemos de vivir con gozo, con alegría, disfrutando todo lo que hacemos, ¿verdad? Porque pues aún hasta en la Biblia hay pasajes en donde nos enseñan las Escrituras, por ejemplo, el caso del rey David también, cuando su hijo fallece y él se siente triste y dice, ¿verdad?, que sería mejor que le quitaran a él la vida y no a su hijo. O en el caso de Jonás, ¿verdad?, cuando también él fue enviado por Dios a predicar y después Dios en su misericordia perdona a las personas, ¿verdad?, porque se arrepienten, y Jonás dice que él quería la muerte después de haber visto la bondad de Dios en la vida de las personas. O en el caso de Elías, que después de haber matado a los profetas de Baal, él va temeroso a esconderse y a pedirle a Dios también que fuera mejor que le quitaran la vida. Entonces también en aquella época, en la palabra de Dios nos da estos ejemplos, pero también nos muestra que tenemos un Dios bueno y misericordioso, y que aún a pesar del sentimiento o de este aspecto en las personas, Dios siempre, ¿verdad?, nos da la victoria y la fortaleza en nuestra vida, y nos muestra que podemos seguir adelante, ser victoriosos y sobre todo, ¿verdad?, vivir el tiempo que Dios nos permite en esta vida con gozo, con alegría, a pesar de las adversidades de la vida diaria. Algo también, pastora, que a veces hemos escuchado de padres, dicen, oye, pues yo le he dado un buen ejemplo a mis hijos, una educación, no hemos dado malos ejemplos, pero si algún hijo quizá por la vida actual se va por otros caminos, ¿cuánta responsabilidad tiene el padre? O debe sentirse mal, o porque muchos a veces caen en depresión por eso. ¿Qué hice? ¿Por qué mi hijo o mi hija está haciendo esto? ¿Cómo estaría eso? Bueno, a veces los padres tratamos de darles a nuestros hijos un ejemplo que pueda ser para provecho de su propia vida, pero a veces también en los lugares que frecuentan nuestros hijos tienen amistades, y a veces las amistades suelen tener un poco más de peso en cuanto a los consejos de la juventud. Y pues los padres que hemos cumplido, los padres que sabemos que estamos de acuerdo a la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios, orando por nuestros hijos, pues nos queda esperar en Dios, esperar que Él haga la obra en su vida, y no dejar de orar, no dejar de pedirle a Dios su ayuda, no dejar de pedirle a Dios que guarde, que cuide a nuestros hijos, porque Él lo hará a su debido tiempo. Y no por ello, ¿verdad?, pues tenemos que frustrarnos o tenemos que caer en depresión, porque Dios sabe el momento preciso. Dice la Biblia que Dios tiene su tiempo preciso para todas las cosas, y Él es el que va a obrar en la vida de nuestros hijos. No debemos, ¿verdad?, pues sentirnos a lo mejor muy preocupados, ¿verdad?, pero sí estar en constante plática con nuestros hijos, en constante vigilancia, ¿verdad?, sobre ellos, y sobre todo constantemente hablarles de la palabra del Señor y orar y confiar que Dios va a hacer la obra, ¿verdad? Y cuando ha habido, por ejemplo, alguna situación que un padre fue irresponsable o así creció, y quizá por eso el hijo no va a ello, pero el padre se arrepiente o la madre se arrepiente, pide perdón, ¿funciona eso? O sea, claro que le pida sí. Perdón al hijo. Así es, porque cuando tal vez él dio el mal ejemplo, era de una manera ignorante, podríamos llamar, ignorante hacia la voluntad de Dios. Entonces, cuando la persona no conoce la palabra, anda o piensa tiene su propia concupiscencia y piensa que lo que hace es correcto. Sin embargo, cuando viene al conocimiento de la palabra y conoce cuál es la voluntad de Dios, entonces trata de quitar lo malo y hacer lo bueno. Pero los hijos, ¿verdad?, pues la Biblia dice que si nosotros los enseñamos de pequeños, aun cuando fueren viejos, no se apartarán del camino de Dios. Pero ya cuando son grandes y nosotros queremos instruirlos en la palabra y están acostumbrados a una vida que no era la voluntad de Dios, entonces es un poco difícil. Pero si el padre se arrepiente,
entonces Dios lo perdona y puede restaurar su familia. Esa familia puede restaurarse. Así en es. esa acción de perdón, de reconciliación. Dios puede hacer Sí, la obra de que esa Dios obra. puede restaurar a esa familia. Va a tardar un poco más el proceso, pero cuando entregan su vida a Cristo, Dios hace esa restauración en la vida familiar. Debe ser hermoso. Así es Pues mire, maravilloso. se nos ha ido el tiempo y voy a tener que hacer la invitación a la pastora Gudilia porque hay muchos puntos que la verdad son muy importantes. A veces no le damos ese toque, pero mire, déjeme decirle, y no quisiera yo mencionarlo, hay gente que se ha quitado la vida. Hay gente que se sigue odiando entre familias. Hay gente que está esperando para hacer, en su mente querer hacer mal a alguien. Hay gente que ya se ha dejado. Hay gente, muchachos, muchachas que piensan que no les quieren sus papás, que no los entienden. Nada de eso. Eso es engañoso y lo seguiremos viendo y comentando, si la pastora Gudilia lo permite, su agenda en la próxima semana. Son temas muy importantes que nos da a dar vida, nos da las claves y sobre todo nos da la oportunidad de que sí se puede. Así es. Con Dios todo es posible. Cambiemos, ¿verdad?, el lamento, el llanto, la tristeza en gozo. ¿Se puede? Claro que sí se puede con Cristo. Pues ahí está, les esperamos la próxima semana y por favor, así que apúntelo. Nos vemos aquí, nosotros continuamos con más en Vida Fraterna. En Ópticas Jania contamos con una amplia variedad de armazones solares y oftálmicos ideales para tu personalidad y tipo de rostro. Además, encontrarás todas las marcas de lentes de contacto y todos los productos para el cuidado de tu salud visual. Todos nuestros productos los garantizamos por un año. Ven a Ópticas Jania a realizarte el examen de la vista gratis con el personal mejor calificado. Contamos con 29 sucursales en toda la península. En Ópticas Jania hacemos que veas bien, que te veas bien y que te sientas bien. Muchísimas gracias a nuestra directora Ivette Lojero, a Irving Pérez en las cuestiones técnicas, Telemar, muchísimas gracias, Telecable Canal 20, pero también a usted que es principal protagonista de este programa y a todos nuestros patrocinadores. Manuel Ávila, como siempre, a sus órdenes y seguiremos siempre y cuando así nos los compartan, usted desee, Dios nos bendiga y muchísimas gracias por estar con nosotros, pastora. Así Gracias, que está al hecha la contrario. invitación para la próxima semana. Muchas gracias. ¿Nos podría comentar un último mensaje para todos los que nos están viendo ahí en el trabajo, en la casa, en la familia, en donde se encuentren? Acá está el mensaje final. Claro que sí, no se olvide, para Dios todo es posible y si usted está en un cuadro depresivo, confíe en Dios, busque a Dios y Dios va a ayudar a que usted salga de esa depresión. Ahí está el mensaje, guárdeselo toda la semana, aplíquelo y conviva con ello. Nosotros le damos muchas gracias y nos vemos la próxima semana.